Muy buen día, estimados estudiantes. En nuestra anterior clase, tal cual hace un momento mencionábamos, se ha llevado el desarrollo de algunos aspectos importantes, ¿no? Y empezábamos con los dos grandes sistemas que se pueden dar en el mundo occidental, los sistemas del common law y del civil law, es decir, el sistema anglosajón y el sistema que se da en países que tienen la influencia romano-germánica, ¿no? También llamado un sistema neorromanista. Y una de las diferencias más importantes entre estos sistemas es el hecho de que hay una teoría que tiene fundamental importancia en los sistemas romano-germánicos, y es el sistema, es la teoría de los hechos y actos jurídicos, ¿no? Y para este tipo de sistemas y para esta teoría, el supuesto de todo efecto jurídico se encuentra previsto en una norma o en una regla de derecho, ¿no? A diferencia del common law o del derecho anglosajón, en el que, como decíamos hace un instante, es importante el precedente, ¿no? Nosotros hemos visto entonces cuál es la estructura de esa norma previa que debe existir para que se generen efectos jurídicos. Y decíamos que tiene que existir una hipótesis o supuesto de hecho y además una disposición o consecuencia normativa, una consecuencia que la norma establece que puede ser de adquirir, de modificar o de perder un derecho subjetivo, ¿no? Y manifestábamos que si bien la norma atribuye esas consecuencias jurídicas no se van a dar todo el momento en la vida real, ¿no? Es una posibilidad que las mismas se den, ya que no estamos tratando con normas de la naturaleza, no estamos con leyes de la naturaleza, sino que nosotros estamos hablando de leyes humanas que tienen aquella característica de no necesariamente darse en todas las situaciones, ¿no? Estimados estudiantes, nosotros habíamos comenzado la distinción también entre hechos y actos jurídicos, ¿no? Nosotros nos hemos quedado en nuestra última clase en la temática del acto jurídico, faltando desarrollar el negocio jurídico. El hecho jurídico, nosotros decíamos, es cualquier acontecimiento, evento, suceso de la vida real, generado por la naturaleza o por el hombre, que tiene la aptitud para producir esos efectos jurídicos establecidos en la estructura de la norma, ¿no? Y el hecho jurídico, estimados estudiantes, es ¿qué podríamos decir al respecto? Es un acontecimiento entonces que implica también, que va más allá de la voluntad del hombre, ¿no? La ley ya establece consecuencias para efectos de la naturaleza inclusive, y es el género, decíamos, del acto jurídico, es decir, dentro del hecho jurídico nosotros encontramos al acto jurídico. Esto nos lleva también a distinguir el hecho jurídico del hecho ajurídico, que nosotros veíamos en nuestra anterior clase, ¿no? Y respondíamos nosotros a la pregunta, todo suceso, todo evento de la vida del hombre podría llegar a tener una consecuencia jurídica, o sea, tendría una consecuencia jurídica, estaría regulado por el derecho, y la respuesta era que no, ¿no? Hay ciertos sucesos, acontecimientos que la norma no los establece, que la norma no los regula, ¿no? Que la norma, a los cuales la norma no va a dar consecuencias jurídicas. Y dábamos varios ejemplos, ¿no? Salir de paseo, mirar las estrellas, sentir algo, no por sí mismos son sucesos que no podrían llegar a generar efectos jurídicos, ¿no? No podrían llegar. Nosotros veíamos que hay diferentes hechos jurídicos, simples, complejos, según se necesite de uno o más elementos para que se materialicen. Y además veíamos que el hecho jurídico puede dividirse en el hecho jurídico natural y además en el hecho jurídico humano. Y dentro del hecho jurídico humano teníamos el hecho jurídico stricto sensu, es decir, que muchas veces el hombre, sin su voluntad, genera efectos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien atropella por accidente a otra persona. Pero también tenemos el acto jurídico, y en el acto jurídico, tal cual nos decía un compañero hace un momento, estamos ante una declaración de voluntad que genera efectos jurídicos. Y esa declaración de voluntad, estimados estudiantes, no solo se da a viva voz, ¿no? Es decir, esta manifestación de la voluntad. Se va a dar, una de las formas, claro está, es mediante la declaración de la voluntad. A viva voz, ¿no? Las partes dicen, ya, vamos a hacer una compra-venta o vamos a casarnos, ¿no?
Eh, pero no siempre implica esa declaración de voluntad. El acto jurídico puede darse mediante actos jurídicos, actos de derecho, en los que los efectos no surgen de lo querido. Es decir, si bien los hechos suscitados, es decir, el acto es voluntario, el acto de realizarlo materializa una norma jurídica, pero es voluntario, los efectos que producen no necesariamente son los buscados, ¿no? Es diferente, ustedes dirán, pero se parece mucho al hecho jurídico stricto sensu. Y yo les diré, no, porque en el hecho jurídico stricto sensu estamos ante acontecimientos en los cuales se están dando las cosas sin voluntad de las partes, ¿no? Se están suscitando los eventos sin la voluntad de las partes, es decir, sin intención. En cambio, en el acto jurídico de derecho, estamos ante un suceso que las personas sí querían que se suscite. Lo que ellos no preveían eran ciertos efectos jurídicos que podrían darse de esos actos jurídicos, ¿no ve? A ver, un ejemplo típico que se da, ¿no? Hay personas que tienen duplicidad de carnet, no sé si ustedes han visto alguna vez, y se les agrega además unas letras más, ¿no? Un conjunto de letras más a su carnet para diferenciarlo. En un principio ellos dicen, sí, sí quiero, cámbienme, no hay problema, pero después cuando tienen que hacer otros trámites, ellos se dan cuenta que en realidad que esos efectos no eran los buscados, ¿no? No eran los que querían, pero ellos en su momento han dicho, sí, cámbienme, me gusta un poco más tal vez ese número, ¿no? Entonces hay un acto de derecho ahí. El acto real también puede darse mediante actos reales o materiales, ¿no? Eso es lo que llevábamos en nuestra anterior clase. La voluntad, estimados estudiantes, y sus efectos jurídicos no solo se van a producir mediante las declaraciones de voluntad, sino también mediante comportamientos. Un efecto típico de esto es la usucapión, ¿no? La posesión para la usucapión. Es decir, nosotros podíamos, cuando ustedes vean la materia de bienes, van a ver que una persona puede adquirir la propiedad de un inmueble o de un mueble por el transcurso del tiempo, poseyendo el mismo. Pero al poseer el bien, estimados estudiantes, no es que la persona esté declarando su voluntad todo el rato, ¿no? Está en realidad realizando actos que demuestran cuál es su intención. Entonces no es que la persona está diciendo soy propietario o tengo la intención de ser propietario sobre este bien a todo el mundo en todo momento, ¿no? Sino que basta con su actitud para producir efectos jurídicos. Aquí también les daba un ejemplo, ¿no? Según la ley, cuando el inquilino y el arrendador, es decir, el arrendador y arrendatario, es decir, las partes de un contrato de arrendamiento, o también, o más comúnmente conocido como alquiler, cuando cuando se ha concluido el contrato y ellos no celebran uno nuevo, se supone, para la ley, el efecto jurídico es el siguiente. La ley nos dice, si ellos continúan pagando uno el canon de arrendamiento y el otro permite que el mismo disfrute del bien, ¿qué significa? Es como si las partes hubiesen celebrado nuevamente un contrato bajo los mismos términos, sin necesidad de formalizarlo, sin necesidad de volver a acordar esto verbalmente, no. La ley ya está dando un efecto jurídico a esa actitud que han tenido las partes, ¿no? De no volver a tratar sobre los términos de este contrato. Entonces, los actos reales, estimados estudiantes, pueden generar consecuencias jurídicas, es decir, el acto jurídico puede darse solo mediante actitudes también. Finalmente, habíamos hablado de los actos ilícitos, ¿no? En los cuales una persona quiere realizar un acto que se encuentre prohibido por ley, ¿no? Por ejemplo, las personas que no quieren pagar deudas. La ley es clara cuando ustedes vean la materia de obligaciones en el hecho de que el momento que una persona se obliga a cumplir una prestación, se obliga, por ejemplo, a pagar una deuda, tiene que cumplirla, ¿no? Obviamente hay ciertos efectos también, no colaterales, ciertos efectos que también se prevén en la ley en caso de que el acreedor no ejerza su derecho, ¿no? Y que prescriba en el tiempo de 5 años, por ejemplo. Eh, pero el efecto principal es que el deudor tiene que cumplir, ¿no? Tiene algunas facultades que emanan de la ley, digo, algunas situaciones jurídicas que surgen de la ley. Una situación en la cual se tiene que pagar, es decir, un débito y además una responsabilidad. ¿Qué significa? Si no cumple,
lo que puede hacer el acreedor es atacar su patrimonio, ¿no? Entonces, el acto ilícito va a ser aquel que está previsto, o sea, que va, en los cuales la voluntad de la persona genera efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque esta persona genera daños y perjuicios, ¿no? Genera daños y perjuicios. Por ejemplo, nosotros vamos a ver actos ilícitos en esta materia, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver la materia del, bueno, concretamente, la figura del hecho ilícito, ¿no? Hay una regla en el derecho civil que vamos a estudiar a profundidad, en el Código Civil al menos, el Código Civil boliviano, que es aquella que nos dice, ¿no? Aquel que genere un daño a otra persona de manera culposa o dolosa, tiene que reparar el daño. Básicamente eso nos dice, ¿no? Tiene que reparar ese daño. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cualquier daño a una persona, es ilícito, ¿ya? Esa es la figura del hecho ilícito que vamos a analizar. Y al ser ese un hecho ilícito, estimados estudiantes, una variedad de sucesos de la vida real pueden entrar dentro de esto, ¿no? Y se puede analizar. Con decirles, por ejemplo, que hay un caso que nos manifiesta de Traseñí. De Traseñí es un tratadista de la teoría de la responsabilidad, un tratadista que escribe y publica en Perú, al menos yo he visto este librito en Perú, ¿no? Son 2 tomos interesantes. Y él da un ejemplo, entre los tantos casos que estudia, hay un caso bien curioso, ¿no? De una mujer que demanda a un hombre porque él le había prometido que se iban a casar y no terminaron casándose. Entonces ella decía que ella ya había planificado toda una vida en mérito a eso, ¿no? Toda una vida en mérito a eso y esto le ha afectado, le ha generado daños patrimoniales, supuestamente. Obviamente por algunos sucesos y algunos otros elementos de la responsabilidad se le ha llegado a denegarla, o bueno, no denegar, el término correcto sería que eh, se ha establecido al final que el hombre no era responsable, ¿no? Civilmente. Entonces, eso ya lo vamos a ir analizando con más detalle cuando entremos a la materia propiamente dicha. Ahorita estamos dando algunos conceptos generales que son necesarios para el desarrollo de la asignatura. Ahora sí hablemos del negocio jurídico. Estimados estudiantes, nosotros hemos visto el hecho jurídico en el cual eventos de la naturaleza o del hombre pueden generar efectos jurídicos. Hemos visto el acto jurídico en el cual estamos ante la voluntad del hombre que puede llegar a ser generadora de efectos jurídicos. En el negocio jurídico, estimados estudiantes, que es una figura que ha sido estudiada por el derecho alemán, posteriormente profundizada por el derecho italiano y que también ha tenido influencia en el derecho español, eh, estamos en un medio, ante un medio para la autorregulación de los propios intereses del campo jurídico. Eso es importante. Es decir, que aquellas voluntades, aquellas personas que van a formar parte del negocio jurídico, van a tener esa facultad de establecer los términos y las reglas bajo las cuales se van a relacionar. ¿No ve? Veamos qué nos dice una definición clara. Es un instrumento para actuar mediante la voluntad privada, en tanto y en cuanto esta es reconocida por el ordenamiento, de forma que la autonomía más o menos amplia, según los casos de dicha voluntad, se ejercita a través de él, siendo enorme su relevancia, puesto que la parte mayor y más importante de las relaciones de derecho que se establecen proceden del negocio jurídico. Nosotros, estimados, algunos manifiestan que también una característica del negocio jurídico es su carácter patrimonial, ¿no? Pero otros dicen, no, no siempre, dicen, no, no siempre sucede aquello. Es una declaración de voluntad, estimados estudiantes. Es una parte, el negocio jurídico podríamos decirlo que es una parte o una de las categorías del acto jurídico, ¿no? Es una declaración de voluntad que busca producir un efecto jurídico deseado, digno de tutela jurídica. Si en el acto jurídico estábamos ante situaciones en las cuales el hombre por voluntad realizaba el hecho y esto generaba consecuencias jurídicas, en el negocio jurídico estamos ante una figura en la cual el hombre puede decidir las consecuencias jurídicas a las que se somete. ¿No ve? ¿Se entiende aquello? Y bueno, si es que no se entendiera, vamos a aclararlo con un pequeño ejemplo.
Cuando nosotros celebramos un contrato de compra-venta, supongamos Lisette celebra un contrato de compra-venta con Luis David. Le dice, Luis David, yo quiero comprarte a ti tu automóvil. Y él le va a decir, bueno, entonces negociemos. Veamos cómo se va a pagar, veamos cuál va a ser el precio. A ver, vamos realizando esta negociación de oferta y aceptación, ¿no? Que se llama, en contratos hay oferta y aceptación. En el momento en que hay aceptación, se cierra el contrato, ¿no? Entonces ella le dice, ya, te voy a pagar $20,000 por tu automóvil. Y él le dice, no, este auto vale $25,000. Y ella va a decir, ah, ya, pero yo te pagaría en tres cuotas. Mañana te pago la primera mitad, la cuarta parte dentro de un mes y la última cuarta parte dentro de 6 meses. Y él le dice, 6 meses es mucho. ¿Sabes qué? Mejor que sea dentro de 4 meses, la última cuarta parte. Y ella va a decir, listo, entonces que sea de esa manera. ¿Dónde te lo entrego? ¿Dónde te entrego el automóvil? Le dirá a Luis David. Ella le dirá, quisiera que por favor me entregues el automóvil en la, qué sé yo, a ver, podemos imaginar, en la estación roja del teleférico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay consecuencias jurídicas que las mismas partes, que las mismas partes ya están estableciendo, ¿no? En el negocio jurídico, entonces, por eso es que hablamos de autorregulación cuando hablamos de negocio jurídico, porque son los propios intervinientes los que están decidiendo cuáles son los efectos jurídicos que se van a generar del acto jurídico. Entonces, estimados estudiantes, tal cual ustedes han podido ver, el negocio jurídico es sumamente importante. Y al menos siempre les voy a recomendar la lectura de Emilio Betti, ¿no? Emilio Betti, que es uno de los tratadistas italianos más trascendentes que hay. Él tiene una teoría del negocio jurídico, un libro muy, muy interesante, ¿no? Eh, a ver, estimados estudiantes, además, tendría un carácter económico, ¿no? ¿Por qué un carácter económico? Por el hecho de que nuestras relaciones patrimoniales, estimados estudiantes, nuestras relaciones jurídicas, eh, tienen además un sustento económico, ¿no? Nosotros tenemos necesidades que satisfacer. Y como tenemos necesidades que satisfacer, no todo necesariamente va a tener que estar establecido por la ley, ¿no? Entonces la ley a veces también reconoce la autonomía de la voluntad para que sean las propias personas las que lleguen a acuerdos y puedan regular esas relaciones en mérito a sus necesidades. ¿Se entiende? Entonces, porque si la ley tuviera previsto todos los efectos y te obligara específicamente a eso sería muy rígido, ¿no? Por ejemplo, imaginemos el mismo ejemplo de hace un momento, ¿no? Hablábamos de una persona que quiere vender a otra persona, o bueno, una persona que quiere comprarle a alguien un automóvil. Si la ley estableciera todos los términos, es decir, cuando uno compre un auto, tiene que pagar en el primer instante. Si el auto es del año 1994, digamos, el precio es de $15,000. Imaginemos, ¿no? Si el auto es Toyota tantos, el precio es $15,000. Si la ley hiciera eso paralizaría muchas relaciones jurídicas, porque las personas dirían, a ver, ¿qué nos dice la ley? Y ahí diría, oye, pero no me conviene, porque a mí no me conviene que irte a dejar el auto hasta Cochabamba, digamos, la ley podría decir eso, ¿no? O a mí no me conviene tener que cobrarte tan poco, porque al final este auto tiene un valor mayor, por más que la ley diga que hay que pagar este monto, ¿no? Entonces la ley, si se dan cuenta, si la ley estableciera todas las consecuencias jurídicas, esto podría paralizar las relaciones jurídicas, las relaciones económicas también, ¿no? Porque sería muy complejo. El contrato típico, bueno, un contrato que se estudia muy a profundidad en la materia de contratos es el de compra-venta, ¿no? El contrato de compra-venta lo celebramos día a día, chicos. Cuando vamos a comprarnos dulces, cuando vamos a comprar refresco a la tienda, cuando vamos a comprar pan, se están celebrando contratos de compra-venta en ese instante, ¿no? Se están realizando contratos de compra-venta. Entonces, imagínense que todo eso tenga que estar específicamente previsto por la ley, específicamente, así, con consecuencias y todo. Probablemente hasta para eso tendríamos ciertos obstáculos, ¿no? Es por eso que la ley reconoce a las personas esa posibilidad, reconoce a las personas el hecho de que su voluntad pueda producir efectos jurídicos.
siempre y cuando estos no sean contrarios a la ley, siempre y cuando estos no sean contrarios al orden público y mucho menos a las buenas costumbres, ¿no? Es un aspecto a tomar en consideración. Los actos jurídicos, estimados estudiantes, pueden ser unilaterales, pueden ser bilaterales y pueden ser plurilaterales, según la cantidad de voluntades que pueda llegar a ser necesaria para que se produzcan efectos jurídicos. Cuando nosotros hablamos de unilaterales es que estamos ante un acto que puede producir efectos jurídicos con una sola voluntad, ¿no? Un ejemplo típico de esto, un efecto típico de esto está en la figura del testamento, ¿no? En el testamento estamos ante la última declaración de voluntad, estamos ante una última declaración de voluntad de una sola persona, ¿no? O también en la promesa pública de recompensa, cuando ustedes vean obligaciones van a ver que cuando una persona se compromete a otorgar cierta recompensa por una actitud que deba desempeñar otra persona, también puede generar estos efectos jurídicos. Seguro ustedes han visto varias veces, ¿no? Carteles, perrito perdido o gatito perdido, se ofrece recompensa de tanto dinero. Eso genera consecuencias jurídicas también, y es que se tiene que cumplir con esa obligación a la que uno se ha comprometido. Los actos jurídicos pueden ser bilaterales cuando se requieran de dos o más voluntades, ¿no? Dos o más voluntades, como en el contrato, en el matrimonio, por ejemplo. Plurilaterales, cuando se requieran más de dos voluntades. Hay varios contratos, estimados estudiantes, en los cuales ustedes van a ver que no solo existen dos partes, sino también pueden haber muchas más personas involucradas, ¿no? Tenemos además, según estén dirigidos o no a una persona, recepticios y no recepticios. Los actos jurídicos serán recepticios cuando estén dirigidos a una persona concreta. Cuando uno le dice a alguien, bueno, quiero que celebremos este contrato, entonces lo que hará esta persona bueno, estar dentro de un contrato recepticio. A esto nos referimos con que ya hay una persona destinada para él mismo. Los actos jurídicos también pueden ser no recepticios, es decir, pueden no estar dirigidos a una persona determinada. Pueden estar entonces dirigidos a personas indeterminadas. Tal es el caso de las personas que publicarán, por ejemplo, la posibilidad de celebrar contratos de alquiler, de anticrético a personas indeterminadas, ¿no? Eso ustedes lo han debido ver incluso en periódicos. Entonces hay actos jurídicos que van a producir efectos y que no necesariamente van a estar destinados a una persona en específico, sino al público en general. Según el carácter patrimonial, los mismos pueden ser a título gratuito o a título oneroso. Van a ser gratuitos cuando solo una de las partes realice sacrificios patrimoniales. Por ejemplo, en el contrato de donación, ¿no? Es una de las partes la que realiza la entrega de un bien a título gratuito y la otra simplemente lo recibe. Tenemos también contratos a título gratuito, a título oneroso. En estos hay reciprocidad de los efectos patrimoniales, es decir, ambas partes realizan sacrificios patrimoniales. En un contrato de compra-venta, uno entrega un bien y otro realiza el pago de un precio. Entonces, en este contrato estaremos ante un acto jurídico a título oneroso. O en el contrato de permuta también, ¿no? Uno entrega un bien y otro entrega otro bien a la otra persona. Entonces, hay sacrificios patrimoniales entre las partes. También nosotros, estimados estudiantes, podemos tener actos mixtos o negocios jurídicos mixtos, aquellos que empiezan siendo gratuitos y que terminan siendo onerosos, ¿ya? Terminan siendo onerosos. Es decir, por ejemplo, tenemos la figura del comodato, ¿no?
em, uno presta a título gratuito un determinado bien, pero esto puede llegar a tener como consecuencia ciertos gastos, ¿no? Ciertos gastos que podrían ser de depósito, por ejemplo, ciertos gastos de cuidado de ese bien. Entonces, lo que en un principio era a título gratuito, lo que en un principio era a título gratuito, posteriormente puede llevar ciertos sacrificios patrimoniales. Esto ya lo van a ir entendiendo también a medida que vayan desarrollando otras asignaturas. También tenemos los actos jurídicos neutros, ¿no? Aquellos en los cuales no hay sacrificio oneroso, gratuito, ni incremento en el patrimonio. Por ejemplo, la renuncia de herencia, ¿no? Si es que uno no está realizando ningún sacrificio como tal, pero tampoco está recibiendo ningún beneficio, ¿no? Es un acto neutro porque está rechazando una herencia. Puede rechazar también una donación, ¿no? Ese es un acto jurídico entonces de carácter neutro. Los actos jurídicos pueden ser además inter vivos o mortis causa, es decir, generar sus efectos jurídicos el momento en que las personas están vivas, como en los contratos, el matrimonio, la adopción, etcétera, o pueden surtir efectos cuando una persona fallece, ¿no? Como en la sucesión hereditaria, es decir, cuando una persona tiene que, cuando se apertura la sucesión y se generan ciertos efectos jurídicos en mérito a esta, ¿no? Tenemos además los contratos conmutativos, aquellos en los cuales las partes ya conocen de antemano cuáles son los beneficios, cuáles son las desventajas del negocio jurídico que ellos están celebrando, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, esto lo vivimos en una compra-venta, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos qué vamos a recibir, ya sabemos qué tenemos que pagar. Pero también hay contratos aleatorios. Los autores no saben cuáles son las ventajas y desventajas del acto, ¿no? Un ejemplo de esto podrán ser algunos contratos mercantiles, es decir, comerciales. Los socios celebran un contrato de sociedad para constituir una empresa, ¿no? Y ellos no saben qué tanto rédito pueden llegar a tener de la misma. Si bien saben las proporciones de que podrían llegar a adquirir, no saben exactamente a cuánto ascendería eso, o si pueden llegar inclusive a perderlo, ¿no? Los contratos también pueden ser nominados o típicos, es decir, contratos cuyos efectos, cuyas características y estructura básica al menos, se encuentra prevista en la ley. Ustedes en el Código Civil van a encontrar que la ley regula los contratos, obviamente no todos los efectos, pero sí regula ciertas consecuencias específicas. Ahí van a encontrar el contrato de compra-venta, permuta, transacción, comodato, mutuo, préstamo, van a ver el contrato de mandato, van a ver el contrato de ya hemos dicho, creo, el mandato, van a ver el contrato de sociedad civil, van a ver el contrato van a ver el contrato de arrendamiento. Entonces hay varias figuras cuya estructura al menos y algunas de sus consecuencias jurídicas ya se encuentran establecidas por la ley. Pero hay otros contratos que son innominados o atípicos, es decir, que su estructura, caracteres o efectos dependen de la autonomía de la voluntad, ¿no ven? ¿Qué ejemplos de contratos son estos? Hay ciertos contratos entonces que nosotros, bueno, que tienen una propia naturaleza, ¿no? Uno de estos contratos es el contrato que se celebra entre el propietario de una casa y un cuidador. No sé si ustedes han conocido esa figura. A veces hay la figura del que cuida la casa, ¿no? Del que es el cuidador y vive en la casa a cambio de cuidar la misma. Esa es una figura que no está prevista en los códigos de manera clara, ¿no? En la ley de manera clara. No, no está como tal esa figura, ¿no? O no sé si ustedes alguna vez han participado en un pasanacu, ¿no? El pasanacu igual termina siendo, quieran o no, una especie de contrato plurilateral, ¿no? Son varias personas las que están interviniendo, pero esos efectos jurídicos, esa estructura no está prevista por la ley. Son las mismas personas las que han desarrollado esa forma en la que se va a desarrollar el mismo, ¿no? Finalmente, los actos jurídicos pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Patrimoniales cuando se trate de ciertos contratos en los cuales se pueda valuar en dinero el objeto de los mismos. Contrato de compra-venta, contrato de permuta, por ejemplo. Extrapatrimoniales cuando no pueda valuarse en dinero las consecuencias de estos actos.
Por ejemplo, dentro de estos nosotros podemos mencionar a la adopción. La adopción es extrapatrimonial, ¿no? No es que tenga un valor en dinero, o el matrimonio, que no, tampoco tiene un valor en dinero como tal. De esta manera, hemos podido concluir, estimados estudiantes, con esta primera parte del primer tema, que se refiere a la teoría de los hechos y actos jurídicos, ¿no? Si es que tienen alguna duda, ahora sí, hace un momento alguien levantó la mano, podemos trabajar un poco en ello.